Bueno, de igual forma, seguimos con el ejercicio anterior, solamente estoy poniendo los valores que nos habían dado. Y lo otro que habíamos hallado eran las alturas, ¿cierto? Entonces, la checa nos había dado, ¿cuánto nos había dado la altura? Un metro, ¿cierto? Uno, sí. Y HB, 2. HB. Listo. Ahora nos piden hallar la presión a cualquier lado de la válvula porque es el mismo, habíamos dicho. Ya esta línea, hallar esta línea de presión, o sea, los valores de la presión en ese punto. Ya habíamos abierto la válvula, entonces habíamos dicho que lo que había pasado es que este nivel disminuyó y este aumentó, y que esto disminuyó, que eso disminuyó un valor Y, digamos que y que esto aumentó un, un valor X. Y que habíamos dicho que esos valores eran diferentes, o sea, las alturas eran diferentes, pero el volumen que disminuyó aquí sí va a ser el mismo volumen que disminuyó acá, y me acabo de dar cuenta de un error, que esto no es 1, sino 0,1. Entonces, tenemos dos condiciones, bueno, dos condiciones. Ya Sergio nos había ayudado con la primera y es, bueno, la altura que disminuyó en B es diferente a en Y, en B, o sea, Y, es diferente a la altura que disminuyó en A. Yo en A. Pero el volumen disminuido es el mismo que aumentó, es el mismo aumentado. Yo no sé si estoy inventando palabras, no, pero ustedes me entienden. Entonces, ¿y cuál creen que es la otra condición? Y les doy una pista y es referido a la presión. Voy a poner otra vez los numeritos que había puesto ahorita. Pero la altura que disminuyó en A no aumentó. Pues no es la altura que aumentó en A. No, habíamos dicho que no porque recuerda que son áreas diferentes. Son áreas transversales diferentes. La altura es diferente, pero el volumen total de líquido sí es el mismo. No, me refiero a que estás diciendo la altura que disminuyó en B es diferente a la altura que aumentó en A. Ah, ya. Gracias. Es diferente que aumentó. Parece. Y ahora, cuando yo abro, entonces aquí tengo dos incógnitas. Entonces saldrían dos ecuaciones. Necesito una segunda ecuación. ¿Con qué la podemos plantear? Y les doy una pista y es con las presiones. La presión 1 y 2.
Igual. Igual. En el- Sí, es igual a presión Exactamente. 1 y es igual a presión 2. Entonces, después de abrir la válvula, la presión 1 se iguala, Vale, yo tengo una pregunta. señor, dime. Hola, no te escucho. ¿Ustedes lo escuchan? ¿O me que algo que te yo? Oli, hola, Hola, sí, Oli, sí te escuchamos. regresé, regresé. Lo que pasa es que se me ha ido el internet. Vale, Sergio, ¿qué me preguntaste? No te alcanzo a escuchar. sí, que si allí tenemos dos sistemas, por ejemplo, el B, el A, o todo es un solo sistema. Todo es un solo, todo es un solo sistema. Es como si tuviésemos un tubo en un. Y entonces ese flujo que se hace cuando se abre la válvula no hace que el sistema sea, pues, sea abierto porque hay ese flujo que pasa de un lado a otro o no, o sigue siendo cerrado. Depende, todo depende. Recuerda que todo depende de cómo tú escogas tu sistema. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi sistema, que si mi sistema, por ejemplo, si mi sistema es el tanque, solamente el tanque B, esto sí sería un sistema abierto, porque hay salida de mano. Pero, pero si yo considero mi sistema como todo esto, como todo el agua, ahí no pasa nada, sería un sistema cerrado. O si, por ejemplo, o que mi sistema son los dos tanques, ahí tampoco pasa nada porque lo que sale de acá entra acá, entonces se compensaría. Entonces recuerden que todo depende de cómo trabajes tu sistema. Porque nosotros lo vemos así, pero yo puedo expresar esto como un tubo en U, solo que un lado es más grueso que el otro. Y eso quedó horrible. Parece de esas cosas que toca todo. Pero, sí. Entonces, sabiendo estas dos condiciones, ya tenemos las dos ecuaciones para solucionar las dos. Entonces están bien. Lo que dice la primera ecuación es que el volumen que disminuyó en B va a ser igual al volumen que aumentó en A, ¿cierto? ¿Y cómo escribo eso en variables? Me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, vale. el volumen se mantiene constante. Sí, ¿cómo escribo eso en variables? Involucrando las variables que necesito. Pues la lámina de agua, el volumen de la lámina de agua en B sería el área transversal de B por Y. Yo sé que eso va a ser igual al área transversal De A, de A Ya, por ya es igual X. al área por volumen. sí, sí. Listo. Tenemos la primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación. Le dijimos que después de abrir la válvula, la presión en 1 era igual a la presión en 2. ¿Cómo es? ¿Cómo sería la presión en 1? ¿Cómo va? Entonces, la segunda condición de la segunda ecuación que dijimos o que vimos es que las presiones se igualan después de abrir la válvula. Entonces, ¿cómo escribo eso yo o cómo quedaría la ecuación de la presión 1?
Eh, espérate. Un momentico, yo. Repetir. Habría que sacar la altura de lo que quedó allí en B y hacer otra vez el cálculo de la presión para saber cuál es. No, Voy a poner ciudad silencio. Y aquí me acabo de dar cuenta que. Y aquí. Y aquí sería la altura de B menos Y. Me acabo de dar cuenta de eso. Sería la altura de A más X. Ahora sí. ¿Y saben por qué estaba malo, cierto? sí, Sí. Y ahora la presión en uno, les ayudo, sería la densidad por la gravedad por mi columna de algo. ¿Cuál va a ser mi columna de agua? H H más, más HA menos Y. como 1 es la parte del tanque B, entonces es más HB menos Así H. D, ¿cierto? Y ahora, la presión en 2 va a ser la densidad por la gravedad por la altura en HA más A X. más X, muy bien. Y por último, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Entonces, pues, reemplazando valores, tenemos que la ecuación 1 queda como área transversal en B son 0.25, que multiplica a la altura B que nos había dado 2 menos Y. Y esto es igual al área transversal en A que nos dijeron que era de 0.1, que multiplica a la altura A que nos dio 1 más X. Valemos distributiva y nos queda 5 menos 0.25Y es igual a 0 más 0.1X y nos queda que voy a pasar eso para allá y voy a pasar eso para acá, entonces me queda que 4.9 es igual a 0.1X más 0.25Y. Y este bien, ¿cierto? Yes. Y en 2. Dos me queda, reemplacemos los valores. Bueno, si yo igualo las dos presiones, saben que como la densidad y la gravedad son constantes,
Entonces simplemente me quedaría esto igual a... Entonces me quedaría H más HB menos Y es igual a HA más X y reemplazando valores, H es 1 más 2 menos Y es igual a 1 más X. Entonces me quedaría 3 X más Y es igual a 2, ¿cierto? Ya despejamos una y sacamos el... Entonces, los que tengan la calculadora, meten las ecuaciones en la calculadora. Los que no, lo hacen a manito, que voy a meter en la calculadora. 1, 2, esto me queda 0.1, 2.25, me contesté. Espérense, yo reviso algo que aquí algo no me está dando. Y por ende voy a poner en pausa. Bueno, recuerdan que yo había corregido acá arriba, pues yo no sé por qué corregí eso. Que habíamos dicho que la lámina de agua o que el volumen de agua, o sea, lo voy aquí a colorear. Que habíamos dicho que este volumen de agua que disminuyó iba a ser el mismo volumen de agua que aumentó acá. Entonces, si yo quiero saber este volumen de agua, es simplemente el área transversal de B por la altura, y este volumen va a ser el área transversal de A por X. O sea, así lo teníamos bueno en un principio. Entonces, aquí, aquí, tendría aquí, cero, ahora sí, ahora sí, yo creo que me va a dar valores. Entonces, la ecuación, entonces, X 0.1, 0.25, 0, y la otra me da 1, 1, 2, y eso me da, valores, que ahora me está dando, disque 30, Vale, 30 no es metros, 0.1x menos 0.25y. 0.1, también, razón, entonces, metiendo eso a la calculadora, me da que X es igual a 1.43. O sea, me da 1.428, o sea, 1.43.
Y Y me da 0,571, o sea, 11,57 metros. Entonces, por último, para ya hallar la presión en cualquiera de esos dos puntos, lo podemos hacer o con esta acá arriba o con la de acá abajo. Entonces, cualquiera de las dos está bien. ¿Con cuál hacemos? ¿Con la presión 1 o con la presión 2? La uno. Ok, La 1. normalmente la presión va a ser igual a la densidad, que son 1000, por 9,81 por la altura h más HB, que nos dio 2 menos Y, que nos dio 0,57. Y finalmente, ¿cómo da? 1000 por 9,81, 1 más 2, 1 más 2 menos 0,57. Esta a mí me dio 23.838,3 pascales. Entonces recordemos que esto es la relativa. Si quisiéramos hallar la absoluta, simplemente P absoluta sería sumarle la presión atmosférica. A ver, sería más 100.000, 124, 138,3 pascales. Bueno, terminamos este ejercicio. ¿Qué les pareció? Estuvo largo. Muy largo, sí. Sí, o sea, porque, o sea, la primera parte sí es como la sencilla, pero ya lo otro es pensarle cómo hallar la presión acá. Y es tener eso, saber que el volumen que disminuye eso acá va a ser el mismo volumen que aumente acá. Entonces, listo. ¿Ya terminaron de anotar para borrarlo y hacer otro ejercicio o qué? Un momentico, termino de anotar algo. Dale, Lisa, no te preocupes, tú me avisas. O sea, ya después de haber hecho este ejercicio, yo creo que a los otros les va a parecer súper sencillo. O sea que lo que nos dice ahí al final es que en Y disminuyó 0,57 y en X aumentó 1,43. Exactamente. O sea, cuando saco las presiones con X y con Y me debería dar las mismas presiones, ¿cierto? Presión Sí, te debe dar las mismas absoluta. presiones. Está diferente. No, es que ahorita estoy calculando, a ver, quería confirmar con usted. Ah, dale, listo. Ven, si quieres, confirmemos acá, yo también la pongo y lo hacemos con la presión 2. Nos debe dar lo mismo. 1000 por 1000 puntos. Así también practicamos cómo sacar presiones hidrostáticas. HA, la altura A, que es 1 metro, más X, que es 1,43. Entonces, 1000 por 9,81 por 1 más 1,43. Perdón, 2,43. Sí, eso nos da 23.838,3. Forma de saber que se lo hicimos bien y que no nos equivocamos. Estas dos presiones dieron iguales. Ah, ok. Muy chévere, muy chévere.
Entonces, María, me avisas para cuando ya termine de anotar y yo, bueno, y comparto pantalla del otro taller. Listo, ya. Anoté Listo, lo tirito. Gracias. dale. El taller, hay uno que es más teórico y hay otro que es más de ejercicio. Entonces, hagamos, no, todavía falta tiempo. Vale, yo me voy a salir de la reunión, así que muchas gracias. Luego Dale, pasaré a verme. No te olvides de grabar, por favor, para poder verlo. sí, sí, ya está grabando. Bien, Ahí está todo. entonces listo. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Igual, para que no hacer las 2 horas, si quieren podemos terminar a las 5:30 o si quieren nos vamos directo hasta las 6, como ustedes quieran. Podemos hacer un ejercicio de estos de cilindro pistón y les voy a mostrar qué tiene el otro taller. Vale, no Y el sé cuál otro, es el consejo. y el otro taller es más teórico de conversión de unidades. Entonces podemos hacer uno de manómetro y podemos hacer otro, puede hacer uno de estos de cilindro pistón. Sí, podemos hacer ese. Listo, pues. Entonces hagamos este. Este de arriba es sencillito. Todos son fáciles en realidad. Hagamos, puede ser esos dos que sean en español. Listo. Un dispositivo de cilindro, bueno, no me dijeron, ¿quieren ir directo hasta las 6 o quieren parar a las 5:30? Pues vale, no sé, porque yo tengo clase a las 6. No sé. Bueno, entonces mejor dejemos a las 5:30 para que te puedas despejar. Dale, dale. Gracias. Dice, un dispositivo de cilindro y pistón en posición vertical contiene un gas a una presión de 100 kilopascales. El pistón tiene una masa de 5 kilogramos y un diámetro de 12 centímetros. Debe incrementarse la presión del gas colocando pesas sobre el pistón. Determine la presión atmosférica local y la masa de las pesas para duplicar la presión del gas al interior del cilindro. Lo que nos dicen es que este es el pistón. Ya, que este es el pistón y que mide 12 centímetros. ¿Hay alguna forma de yo poder hacer la letra más pequeña? Pues sí, pues sí. Y mide 12 centímetros. Me dicen que la presión del gas son 100 kilopascales. Y me dicen que la masa del pistón son 5 kilogramos. Entonces yo debo incrementar la presión del gas poniendo esos pesos. Entonces me piden hallar cuál es la presión atmosférica local y cuál es la masa de las pesas para duplicar la presión del gas al interior del cilindro.
Entonces, primero determinemos cuál es la presión local. Entonces, ¿cómo creen que podemos hacer esto? Entonces, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del pistón. Y como me dicen que, como no me dicen que se está moviendo, entonces yo asumo que mi sistema está en equilibrio. Entonces, ¿a qué está sometido esto? Está sometido a la fuerza asociada a la presión atmosférica. Y que el gas también ejerce una presión de empuje hacia arriba, ¿cierto? Hacia abajo también no es. ¿Cómo? Hacia abajo con el manómetro. El manómetro, ¿cuál manómetro? O sea, la presión está hacia arriba y también está hacia abajo. Exactamente. Sí, al final, eso es lo que quería decir. Al final, por acción-reacción, si a mí el gas me ejerce una presión hacia arriba, yo también, por acción-reacción, le ejerzo esa misma fuerza hacia abajo. Y por último, la última fuerza que me falta sería la fuerza del peso. A ver. Entonces, el peso, ahí vamos a ver los dibujos. Vamos a ver los dibujos. Ok. Listo. Entonces, a ustedes también se les borraron los dibujitos. Sí, pues me cambió la página y se puso lo de Zoom. Ah, ok. Y ahora, Estoy viendo lo de la olla y el de el 1.99. bueno, ese es el que estábamos haciendo. Voy a terminar sesión porque faltan 2 minutos. Entonces, se vuelven a unir al mismo link. Ya saben. Dale, dale.